Con nosotros está ya el economista, nuestro invitado del día de hoy, el economista Carlos Ñáñez. Economista, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mire, un placer, un placer. Bueno, varios temas para tratar con usted, pero el primero por la, digamos, por la relevancia y por la actualidad es los BRIC. ¿Qué son los BRIC? ¿Le conviene a Venezuela estar en los BRIC? ¿Tiene ventaja para Venezuela estar en los BRIC? Coméntenos, profesor. Bueno, licenciado Fernández, primero agradecer la invitación a su prestigioso programa y un saludo a toda la audiencia del estado Zulia. ¿Qué son los BRICS? Porque esto es un acrónimo así que como que no nos suena muy común. Los BRICS es un grupo de países, una asociación de países, un conglomerado de naciones, liderados por países emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inicialmente. Luego se agregaron Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Eritrea y Nigeria. O sea, países todos muy inestables desde el punto de vista político, muy inestables, perdón, desde el punto de vista económico, y con grandísimas diferencias desde el punto de vista cultural. Vuelvo a repetir que estamos hablando de países como el Brasil, que es un país latinoamericano que de habla portuguesa, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto no es nuevo, esto está desde el año 2010, correcto, y es una respuesta de lo que se llamó en algún momento el grupo de los no alineados a los multilaterales, a los organismos multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, y a lo que ellos consideran el dominio de Occidente o el dominio de las instituciones occidentales sobre la realidad. Pero analizando con detenimiento si a Venezuela le conviene o no la participación en los BRICS, que como dije anteriormente está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inicialmente, pero también está Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán. En este caso, por ejemplo, Irán está en un proceso de polemología indiscutible con Israel. Emiratos Árabes son países que ya no dependen sus economías del petróleo porque han logrado diversificarse. Sin embargo, son países muy disímiles. Los Emiratos Árabes entre sí son más occidentales que orientales, tienen gustos más occidentales que orientales. La inclusión de Venezuela, quiero aclararle a tu audiencia, licenciado, que fue rechazada en esta cumbre que se está realizando en Kazán. Y fue rechazada porque Venezuela, a pesar de que es la reserva de petróleo más importante del mundo occidental, a pesar de que es innegable nuestro peso geopolítico, tenemos un raquitismo institucional que también es inocultable, una limitación institucional que también es inocultable. Y sabemos que economía es instituciones. Entonces, a menor grado de rigurosidad y de robustez de las instituciones, menor va a ser el grado de estabilidad en el aspecto económico. Venezuela en la actualidad presenta brechas cambiarias que yo mandé a su equipo de producción. Si pueden publicarlas sería maravilloso, si no, pues yo las explico. Presenta brechas cambiarias el día de hoy. La lámina siguiente. Ya tenemos allí las tenemos. Bueno, esa brecha cambiaria supera el 24%. Aquí está, que es la línea azul, esta línea gris, y este es el tipo de cambio paralelo y este es el tipo de cambio, perdón, este es el tipo de cambio BCB. Esto en economía se llama boca de cocodrilo, pero esa boca de cocodrilo estuvo abierta
durante todo el año y comenzó a abrirse esa boca de cocodrilo a partir del mes de julio durante las elecciones y luego en este paroxismo institucional en el cual nos encontramos. Si nosotros analizamos esto con la otra lámina que envié a tu equipo, que es el por qué el dólar se mantiene, el paralelo en 39, no pasa a los 40, bueno, vemos una última inyección de 135 millones de dólares. Ahora, para que la radioaudiencia entienda, esto es como un electrocardiograma de un paciente que tiene una arritmia fatal, ¿correcto? El Banco Central no puede seguir interviniendo constitucionalmente ni institucionalmente en el mercado cambiario porque no es su objetivo, no es su razón de ser. O sea, las intervenciones bancarias, para que la radioaudiencia me entienda, es una herramienta de todos los bancos centrales, de este y de todos los bancos centrales, pero no puede ser la única herramienta. Esta realidad monetaria, este drama monetario que yo acabo de presentar acá, en la lámina anterior, si la pueden volver a colocar, en donde yo tengo una brecha cambiaria de 24 puntos porcentuales entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, y esto no es otra cosa que volatilidad. Y cuando yo hablo de volatilidad, hablo de incertidumbre, y me imagino que pasará en el Zulia y pasará en la ciudad de Maracaibo, tal, que los comerciantes les cuesta ya vender al tipo de cambio oficial y comienzan entonces a hacer acuerdos con el cliente o acuerdos con los proveedores para no pagar al tipo de cambio sino... Permítame una pregunta. Estamos hablando de que el elemento fundamental para ese diferencial cambiario que usted lo ha definido como boca de cocodrilo es la incertidumbre. Ante un escenario de incertidumbre, no hay nada más temeroso que una persona que tenga bolívares en el bolsillo, sale a buscar dólares y eso mete presión. Por supuesto. Pero genera la incertidumbre. La incertidumbre viene de la ausencia de institucionalidad en el país. Y esto lo digo con todo rigor. Nosotros somos un país y con toda responsabilidad como profesor universitario. Nosotros somos un país que tuvo unas elecciones el 28 de julio y que hoy estamos a 23 de octubre y todavía no tenemos los resultados desagregados de esas elecciones. Nosotros somos un país que tiene 2.400 presos en cárceles, digamos que habilitadas para tal fin. Nosotros somos un país que adolece del más mínimo sesgo de presencia institucional. Frente a la ausencia de la institución, no se puede generar prosperidad económica ni pueden haber equilibrios económicos. De hecho, el premio Nobel en Economía que recayó en los doctores Acemoglu, Robinson y Johnson se sustenta fundamentalmente en el estudio de las instituciones y cómo las instituciones producen prosperidad y desarrollo. Y el doctor Acemoglu y el doctor Robinson tienen un libro que recomiendo para la radioaudiencia que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Why fail the country? ¿Por qué los países fracasan en español? Y el fracaso de los países se debe a la debilidad institucional. Ni Brasil, ni Rusia, que está en una guerra, ni India, ni China, ni Sudáfrica, ni Egipto, ni Irán, que está en otra guerra, ni Emiratos Árabes Unidos tienen el grado de fragilidad institucional que tiene Venezuela. Desde luego. Profesor, ¿son dictaduras la mayoría de estos países o autocracias o autoritarismos electorales, pero no tienen fragilidad institucional? Explíquenos un poco eso con respecto a Venezuela. Bueno, en el caso voy a ir desde los casos más graves hasta el caso menos grave. El caso más grave es China, es una autocracia. India también es una democradura o una dicta blanda, es decir, es un régimen de corte totalitario que no, de corte autocrático, por decirlo así. Rusia es una autocracia indefectiblemente que ni siquiera se corresponde
con los amagos que dejó la Unión Soviética, sino que Vladimir Putin quiere rescatar las formas de gobierno del zarismo ruso, ese Rizkimir, el pensamiento ruso, y por eso la invasión a Ucrania, porque ellos consideran en ese Rizkimir, en ese mundo del zarismo y del imperio ruso, que Ucrania les pertenece, y particularmente la península de Crimea. Sudáfrica es un país que tiene serios problemas institucionales. De hecho, vivió la apartheid, resolvió el tema del apartheid con Nelson Mandela, con el liderazgo de Madiba, pero siguen quedando rasgos de esto, y Brasil es un autoritarismo competitivo, como lo fue Venezuela en algún momento. Allí los niveles de fragilidad institucional son manejables, licenciado Fernández, pero en Venezuela no tenemos niveles de fragilidad institucional. En Venezuela tenemos algo que se llama en economía antifragilidad, y que lo estudia un economista, valga la redundancia, Nicolás Nassim Taleb, que publica una obra que se llama Cómo beneficiarse del desorden, y habla de la entropía. A mayor grado de entropía, regímenes como el de Venezuela logran encontrar estabilidad en medio del caos. Sin embargo, ya la estabilidad en medio del caos es imposible de lograrse en un país que, como repito, tiene más de 90 días luego del evento electoral, en el cual no tenemos desagregados los resultados de cada mesa electoral como estábamos acostumbrados a tenerlos a 24 horas de la celebración de una elección. Es por ello que el viaje de la vicepresidenta en materia económica a Rusia, que fue un viaje muy, muy tortuoso, por cierto, para explicarle a la radioaudiencia, porque fue un viaje que tuvo que hacer escala en Centroáfrica para luego llegar hasta en Rusia, y el viaje del propio Nicolás Maduro hacia Rusia, que fue un viaje muy costoso, tortuoso desde el punto de vista de las escalas que tuvo que hacer. Bueno, supusieron que la intervención de Nicolás Maduro frente a estos grupos de países fueron dirigidas directamente hacia Lula, como para decirle: aquí estoy, vine a hacer negocio con ustedes. Y la respuesta que recibió de los BRIC fue: no está aceptada Venezuela dentro del grupo de países de los BRICS. Y eso lo vamos a discutir y continuamos con nuestro querido invitado, el profesor Carlos Ñáñez. Profesor Ñáñez, ¿está usted allí? Sí, estoy aquí, lo estoy escuchando. Le quería consultar. Hace unos días se realizó un encuentro, el encuentro anual de Fede Cámaras, se realizó en San Cristóbal, en el estado Táchira, y aun y cuando en las conferencias los empresarios preocupados por la inestabilidad política, ellos piden como una especie de separación, o sea, que haya una especie de estabilidad económica, aun y cuando tengamos fragilidad política. Mi pregunta para usted: ¿es posible tener estabilidad económica y fragilidad política al mismo tiempo? La respuesta es lamentablemente no. Los empresarios a veces son como, haciendo la comparación para que la audiencia me entienda, son como esa suerte de pacientes que quieren escuchar del médico lo que ellos quieren recibir, la información que ellos asumen como verdad. Y nosotros, como académicos y como economistas, tenemos que indicarles que no hay estabilidad económica si no existe primero estabilidad institucional. Y eso no lo digo yo, y eso no lo dicen tampoco los que se acaban de ganar el premio Nobel, que se lo ganaron la semana pasada, el doctor Acemoglu, Robinson y Johnson. Eso forma parte de una escuela de pensamiento económico que es el institucionalismo de Douglass North, que escribe una obra fundamental que se enseña en las escuelas de economía de todo el planeta, que se llama la economía institucional o la nueva economía institucional. Entonces, licenciado Fernández, lamentablemente hay cambios institucionales que son progresivos y hay cambios institucionales que son involutivos. No puede haber estabilidad económica si no hay estabilidad política, porque la estabilidad económica depende de la confianza política, porque la estabilidad económica depende de un
un componente de la demanda agregada, quizás el más importante, que es el que produce crecimiento, que es la inversión. La demanda agregada, para que la audiencia entienda, es la composición del consumo privado, el gasto público, más la inversión. Y la inversión es el componente más volátil de este indicador macroeconómico, que bueno, si le colocamos el sector externo, donde yo tengo importaciones y exportaciones, bueno, un país como Venezuela importa el 90% de lo que consume, porque el sector industrial y empresarial no tienen la capacidad de satisfacer la exigua demanda de Venezuela. La inflación en Venezuela sí ha bajado, es de un dígito, pero ha bajado a costa del crecimiento económico, licenciado. Y quien me escucha... Y de los trabajadores, ¿no? Y ha bajado en función perfectamente su inferencia, y ha bajado en función a la calidad de vida del trabajador, de la cual Venezuela es signataria ante la ONU para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Uno de esos objetivos es trabajo digno y decente y condiciones dignas y decentes de vida. En Venezuela tenemos 2 años sin aumento salarial. En Venezuela se perciben $3 de salario en el sector público, y se bonifica a través de una plataforma que es insegura por naturaleza, como la plataforma del sistema Patria, y que no garantiza estabilidad. Una bonificación de guerra que no forma parte, no tiene componente salarial, no tiene facultades salariales, y se otorga una bonificación de $40 de alimentación que tampoco tiene condiciones salariales. Cuando yo digo que no tiene facultades salariales, no forma parte del cálculo de bono de fin de año, del cálculo de bono de vacaciones y de prestaciones sociales. Los empleados públicos en Venezuela, en mi caso, que soy profesor de una universidad nacional, yo recibí el mes pasado el 25% de mi bono de fin de año como profesor ordinario de escalafón de la Universidad de Carabobo, ¿correcto? Y me acaban de enviar, disculpe que lo interrumpa, me acaban de enviar el fichero en donde está el bono, el montante del otro 25%. Le escucho, licenciado. Sí, le quería preguntar, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Hay países que aun y cuando tienen regímenes autocráticos, dictatoriales, totalitarios, autoritarios electorales, tienen estabilidad económica. Aún a pesar de la guerra, Rusia crece. Irán mantiene una producción elevada petrolera. ¿Qué es lo que pasa en este país? O sea, que Maduro no logra poner la economía. O sea, si yo fuese Maduro, yo imitara el modelo, por lo menos el modelo chino. Pero ¿qué pasa acá? Esta gente no entiende de economía. No entienden de economía. El modelo chino tampoco es un modelo plausible, y esto hay que aclararlo, porque China está desarrollada es en las costas, porque logró taiwanizarse o copiar de durante la gestión de Lee Teng-hui, que fue uno de sus primeros ministros, el modelo de desarrollo taiwanés, pero no hay una distribución equitativa de la renta. El trabajo se da en condiciones de esclavitud. Es un régimen irrespetuoso de los derechos humanos, y es un régimen en donde el crecimiento no da. Por ejemplo, en ese estudio que acaba de ser laureado con el Premio Nobel de Economía de los doctores Acemoglu, Robinson y Johnson, dan el ejemplo, por ejemplo, en la distribución de la renta en China. China es un país que es absolutamente inequitativo en la distribución de la renta, no son iguales en la distribución de la renta. Lo mismo Rusia, lo mismo India. En India es un país que no lo dicen ni siquiera los economistas actuales, lo dijo un filósofo que es mal llamado padre de la economía, Sir Adam Smith, en un libro que se llama Acerca de la naturaleza y causa de las naciones.
India, perdón, es un país que va a estar condenado a la pobreza porque es un país de castas. Usted nace en una casta y tiene que conformarse con los modelos de consumo, de producción y de comportamiento y de conducta de esa casta. Entonces, lamentablemente, los BRICS son un conglomerado de países que intentan buscar eficiencia económica, pero que no lo van a encontrar porque son institucionalmente frágiles. Cuando usted se refiere, por ejemplo, al crecimiento de Rusia, bueno, un crecimiento en base a que el nivel de crecimiento... Profesor, ¿me escucha? De las 1:36 de la tarde tenemos preguntas de nuestra audiencia para el profesor Yáñez, pero la última intervención que ha tenido el profesor me ha llevado a una conclusión que yo admiro a un economista, a un colega suyo que se llama Amartya Sen, es indio, es de la India. Él dice que no puede haber la economía, un país es próspero si su pueblo vive en prosperidad. O sea, si el resultado de toda la actividad económica beneficia en un sentido a la población. Ahora, es vital, según observo en su disertación, profesor, la libertad como un elemento que articula las fuerzas ciudadanas, que pueden ser las fuerzas del mercado o las fuerzas sindicales, para armonizar un país y que pueda avanzar. Bueno, fíjate, Juan Carlos, que en este momento flexibilizo el diálogo contigo y te dejo de tratar de licenciado y de usted, porque existe algo que en filosofía se llama afinidad electiva, y la afinidad electiva se da en el justo momento en que usted menciona al economista pakistaní Amartya Kumar Sen, autor de un libro que se llama Libertad y Desarrollo. Y hay una relación inmanente entre la libertad y el desarrollo. Un país que no produzca niveles de capacidad dentro de sus ciudadanos para que no dependan ni de un Estado ni de un poderoso económico, es un país que tendrá evidentemente niveles de libertad y gradientes de desarrollo. Y luego lo complementa con otra obra fundamental que se llama Nuevo Análisis de la Desigualdad. Y seguimos en esta onda y ya vemos cómo los premios Nobel dejaron de enfocarse en conducta del consumidor y en psicología de la economía para enfocarse en otra realidad, que es la desigualdad económica, en donde no hay igualdad económica, en donde no hay equitatividad, en donde no hay acceso a los mercados y en donde no existe el concepto de libertad, no hay crecimiento. ¿Rusia cómo crece? Bueno, invadiendo de manera grosera a Ucrania en 2 oportunidades, arrebatándole la península de Crimea, que le da acceso al Mar Negro y pues, evidentemente por el estrecho de los Dardanelos a el Mar Mediterráneo, aprovechándose de su superioridad militar, pero no evaluando o mal calibrando la posición de Ucrania, que es un país infinitamente pequeño, pero que les ha costado desde el 2020 lograr dominar. China lo propio intenta hacerlo con Taiwán. Hay vuelos aéreos, hay vuelos militares con aviones militares sobre en Taiwán, para intentar amedrentar, para intentar asustar, pero no pasa de allí. Lo mismo, bueno, no en tan alto grado ocurre en Brasil. Y fíjese usted cómo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, desde el primer momento, desde el 29 de julio, ha solicitado la rendición de las actas, siendo él de izquierda, perteneciendo al Foro de Sao Paulo, pero no queriéndose ensuciar en un tema en donde la institucionalidad está en tela de juicio. Y enlazando esto con lo que decía su colega Yasmín acerca de la opinión de un politólogo, estoy totalmente de acuerdo con este licenciado en estudios políticos con relación a que el número de
rectores que conformen el cuerpo colegiado del CNE no garantiza que exista mayor institucionalidad, así como el número de profesores de una universidad no supone que la universidad tenga mayor ranking. Lo que supone que genere mayor institucionalidad es que yo tenga mis 8 rectores y mis 8 rectores tengan acceso a la sala de totalización electoral y mis 8 rectores manejen esos resultados y puedan hacerlo del conocimiento de la opinión pública, porque hay que decir las cosas, Juan Carlos, si me lo permite para redondear la idea. Esa sala de totalización electoral no es una suerte de oráculo de Delfos que está oculto a los mortales. Es un servidor, por el amor de Dios, que recibe los datos que envían las mesas electorales. Entonces, ¿cómo es posible que aquí un rector haya tenido que huir del país para decir que hubo una interrupción en el envío de la data electoral que se achacó a un hackeo desde Macedonia del Norte? O sea, ¿hasta cuándo? Todo eso va sumando niveles de desconfianza y de entropía que se conectan con lo que decía la licenciada Yasmín. No tengo que tener un número importante de diputados para tener mayor representación de la Asamblea Nacional. Venezuela, si logra salir de este atolladero en el cual se encuentra en sus instituciones, debe de repensar un poder electoral que instaure la segunda vuelta o el balotaje para que quien acceda a los cargos de elección popular tenga que pasar por una segunda vuelta. Y finalmente concluyo mi intervención con que debemos de revisar y defenestrar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la elección indefinida, porque la elección indefinida en los cargos de ejercicio del poder solamente deviene condiciones abiertamente susceptibles a la instauración de una tiranía. Estoy de acuerdo con usted. Profesor, ya estamos como redondeando la entrevista, porque ahora paso a leer los mensajes de nuestra audiencia, que es una parte importante de este programa. Pero tengo invitados que preguntan sobre si Estado mínimo, si socialdemocracia, si liberalismo. ¿Cuál ha sido el modelo más exitoso en la práctica? Porque en la teoría todos logran ser un tanto exitosos, pero cuando se aplica un modelo económico en un país democrático, ¿qué ha sido más exitoso? ¿El liberalismo puro del Estado mínimo o un modelo mixto? Algunos dicen tanto Estado como haga falta o tanto mercado como haga falta. Fíjese usted, acaba de tocar un tema importante, la minarquía o el Estado mínimo, que sería el anarcocapitalismo planteado por Ayn Rand en Rebelión del Atlas, que desde el punto de vista teórico es una belleza leerlo, y que el Estado no exista y que los empresarios elijan, no es tampoco una situación ideal. Yo creo en el liberalismo, yo creo en la escuela austríaca, yo creo en la acción humana de Ludwig von Mises, yo creo en Camino a la servidumbre de Friedrich Hayek. Yo soy liberalista, más no libertario, correcto, liberalista. Creo en un Estado, en el caso de Venezuela, en el caso de la regresión institucional de Venezuela, que nos ha costado un cuarto de siglo, 25 años de atraso, y la pérdida de una generación en términos no solo de pobreza material, Juan Carlos, Yasmín y la radioaudiencia, sino en términos de pobreza léxica, en términos de pobreza cognitiva y en términos de pobreza espiritual, que nos han llevado a este nivel de crueldad que hemos visto desde el 28 de julio acentuarse, porque siempre la crueldad y el riesgo ha estado latente. En el caso de Venezuela, nosotros necesitamos una transición hacia una forma de gobierno mixta en donde el social cristianismo o la socialdemocracia están llamadas a actuar. Y la empiria así lo manifiesta. El caso de Chile, después de la tiranía de Pinochet, que así hay que definirla, porque no hay que alabar a los tiranos ni a la oscuridad, hay que alabar a la libertad y a la acción humana.
después de Chile, ¿quién gobernó a Chile? Patricio Aylwin, un hombre del socialcristianismo, un hombre de centro. ¿Quién gobernó a la Argentina? Alfonsín. ¿Y cuál fue la gran frustración del gobierno de Alfonsín? Que Alfonsín quería colocar justicia inicialmente en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta de Gobierno de Videla, Viola y Galtieri, y no pudo porque el perdón y el olvido fueron necesarios para que Argentina se repusiera. Sin embargo, también ese perdón y olvido y detener el acceso de la justicia supuso que la Argentina pasara por la década de los K, que es el periodo más oscuro que ha tenido la Argentina, y que esté gobernada hoy por un presidente como Javier Milei, que podrán decir de él cualquier narrativa, podrán decir de él cualquier cosa, pero encontró un país sumido en hiperinflación y la logró bajar a un dígito. Encontró un país con un déficit fiscal inmanejable y ya tiene un déficit fiscal casi cercano a cero. Ha logrado equilibrar a el país. Evidentemente, pero, sus formas... El costo, ¿quién lo ha pagado en Argentina? Y ya estamos redondeando, profesor. El costo lo ha pagado y la gente ha entendido que no es culpa de Milei, sino que las medidas que ha tomado Milei son necesarias y la gente, la gran mayoría de los argentinos han dejado de ver con plausibilidad a los piqueteros, de entender que la acción de la izquierda radical de Cristina Fernández de Kirchner fue absolutamente inviable, y la última respuesta que da Javier Milei es genial a Cristina Fernández de Kirchner, donde la conmina a mostrar su título de abogado, correcto, y a que tenga algún tipo de lecciones o que entienda algún tipo de lección de economía. Los argentinos votaron evidentemente por un cambio institucional. Te escucho. Una pregunta final sobre esto que me dice usted. Si este país hubiese aceptado las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez II, otro gallo hubiese cantado. Otro gallo hubiese cantado, y se lo digo con toda la responsabilidad que me da ser jefe del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Carabobo, profesor ordinario de Teoría y Política Monetaria, de Teoría y Política Fiscal, de Economía Internacional y de Economía Industrial. El paquete económico del doctor Miguel Rodríguez ha sido el paquete económico o el conjunto de medidas económicas más inteligentes que se hayan tomado en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Que se envileció durante el gobierno de Chávez? Sí, se envileció durante el gobierno de Chávez. ¿Que tuvo enemigos internos y externos? Sí, tuvo enemigos internos y externos, y son los culpables de este horror, porque Hugo Chávez y el chavismo no vinieron de una nave interplanetaria, de un platillo volador que surcó sobre el lago de Maracaibo y se posó sobre el lago de Maracaibo, como esa serie hollywoodense que se llamaba V, Invasión Extraterrestre, que por cierto a ustedes los colocaron por encima de los caraqueños y el platillo volador no estaba en Caracas, sino estaba en el lago de Maracaibo. Entonces, Hugo Chávez es producto de nuestras propias iniquidades. Si nosotros hubiésemos aceptado ese plan económico, eran 0,25 bolívares que se le subieron a la gasolina y los cerros bajaron. Y hay un libro de Oppenheimer que se llama Pobreza y Desintegración y Pobreza, y dice: la esquizoide capital de la Venezuela gobernada por Carlos Andrés Pérez se vio afectada porque los cerros bajaron a pedir justicia por el aumento desmedido y brutal de la gasolina. La gasolina la pagamos en dólares. La gasolina la pagamos en dólares, Juan Carlos, en un país que nada en 3.000 millones de barriles de petróleo, una gasolina de pésimo nivel, una gasolina de pésima calidad, unos servicios de pésima calidad. Venezuela tiene hoy día niveles de desarrollo peores que Haití. Venezuela no se puede comparar con los países del resto del mundo. Y para redondear mi participación,
los premios Nobel, el profesor Acemoglu, el profesor Robinson y el profesor Johnson manifestaron que Venezuela era un caso de estudio práctico para sus investigaciones empíricas. Y yo te voy a decir una cosa, es muy triste para los venezolanos que nosotros seamos, porque para ellos que están en Harvard, para ellos que están en el MIT, el tema de Venezuela es un telurismo maravilloso, pero para nosotros los venezolanos que vivimos el hambre, la desesperación y la deconstrucción de las instituciones es un tema harto doloroso. Confío de verdad en la capacidad que tengamos de recuperarnos de este escollo. Y confío también y le pido a la radioaudiencia y a quienes nos escuchan que tengan confianza en Dios, que tengan esperanza, entendida desde el concepto anglosajón de lo que es la esperanza. Esperanza en inglés es hope, es expect y es wait. Es hope, esperanza hacia lo que será mejor. Es wait, que significa esperar, y es expect, que significa tener la expectativa de que vamos a lograr un país en donde domine la verdad, la dignidad y la decencia, y donde el ejercicio de la profesión de periodista no sea un delito. Muchísimas gracias por tu invitación. Dios lo bendiga a usted, muchísimas gracias. La audiencia está encantada de escucharlo y esperemos volverlo a tener en las siguientes semanas. Un abrazo al economista, profesor Carlos Yáñez, sin duda un teórico, pero no solamente un teórico, sino un práctico. Y cuidado, no se les olvide lo que dijo. Dijo, la socialdemocracia y la democracia cristiana tienen mucho que ver en la transición que viene a Venezuela. O sea, no hay, según él, porque hay gente que no escucha completa la idea, no es un cambio de la izquierda dinosauria esta que tenemos a la derecha del Estado mínimo. Él dijo, la democracia y la socialdemocracia tienen mucho que hablar en Venezuela.